de todo, darles las gracias por estar hoy presente aquí en la presentación de mi libro. Y para mí, ante todo, nunca hubiera escrito mi autobiografía si no hubiera sido por el tema importante que trato, como es el TCA, el trastorno de la conducta alimentaria, más conocida como la anorexia y la bulimia. Fueron varios los motivos por los que escribí este libro, y su título, Mi yo destructivo, es lo que me ha representado estos últimos 40 años de mi vida, siendo yo mi propia destrucción, mi propia enemiga. Uno de los motivos era dar mayor visibilidad a esta enfermedad y hacer visibles centros como Gunlasek, que estudia y trata este trastorno y que hace una grandísima labor, y que a pesar de estar fundada desde 1999, yo no supe de ella hasta el 2010, y por pura casualidad. También quisiera que las personas que padezcan esta enfermedad, cuando lean este libro, tomaran conciencia de la peligrosidad que conlleva, porque te aíslas de tal manera que yo, gracias a la escritura y a la música, pude soportar esos momentos de tinieblas y oscuridad. Sobre todo esos primeros años de encierro, cuando mi dejadez era absoluta. La escritura era mi medio de comunicación, porque la comunicación verbal era apenas inexistente. También quería hacer cambiar la visión que tiene de esta enfermedad, porque no es solo el estereotipo de estar delgada. Aquí cada trastorno es individual y en mi caso fue de tipo emocional. Y me enfada mucho y a la vez me entristece cuando catalogan a este trastorno como enfermedad de la vanidad. Es hablar bajo el desconocimiento absoluto y no entender lo que nos pasa. Por ello les voy a leer una pequeña lectura de lo que es la esencia de mi yo destructivo. Porque este libro no solo tiene la misión de contar sobre la odisea de mi enfermedad, de crear conciencia sobre los enormes riesgos que conlleva, sino también que era lo más importante para mí, era ofrecerles una explicación a mis hijos ante los porqués de mi egoísmo y de mi aparente locura. Hoy, después de 54 años de recorrido por esta vida, puedo decir que he transitado más caminos escarpados y sinuosos que sendas apacibles y floridas. Yo era aquella niña tímida que disfrutaba de los efectos más genuinos. Por entonces no tenía límites para el amor y las ilusiones. Todas las estrellas y todas las señales me conducían a un lugar de magia y ensueño. Sin embargo, el destino me tenía preparado otros planes. De un momento a otro, las cartas, las fichas y los sucesos cotidianos me acorralaron y me demostraron que, inevitablemente, me encaminaba hacia pérdidas irreparables. A partir de entonces, mis llamas refulgentes empezaron a apagarse y la completa oscuridad habitó mi cuerpo y mi alma. De a poco me fui convirtiendo en una sombra que se alejaba cada vez más de su antigua luminosidad. Perdí mi identidad y me transformé en un reflejo opaco de lo que había sido y de lo que había pretendido ser. Desde entonces me hundía cada vez más, me ahogaba en infinito llanto. Posteriormente, sin límites y sin horarios, una sucesión de bocados desenfrenados comenzó a hacerse paso en mi estómago. Y en el macabro destino de mis días, un demonio casi desconocido había tomado control de mi voluntad y de mis deseos. Casi de repente, cambié las pistas de atletismo y las canchas de balonmano por las reducidas paredes de mi habitación y de mi baño. La complicidad y las risas de mis amigas las transformé en silencio y aislamiento. La compañía de mi familia la reduje a una mísera soledad. Los almuerzos compartidos
Los arruiné con atracones y vómitos solitarios. Y mi bienestar, categóricamente, los dejé en manos del abandono y el exceso. Aquí, mi sentido de la vida se había ido con el cuerpo inerte de mi madre. Ante cada propuesta de salida, de aliento o de contención, negaba mi realidad. Me echaba hacia atrás y me aferraba a los límites que me condenaban a ser cada día más y más pequeña. Sin embargo, aquel autocastigo no correspondía a una decisión simple y consciente. Solo me condenaban a un presente infame, sino a la desesperanza de no saber exactamente a dónde ir y qué hacer para sanarme. Mis salidas, mis encuentros, mi alimentación, mis afectos, mi psiquis y mi cuerpo aún hoy toleran sus consecuencias. He conocido y experimentado la sensación de haber infringido todo tipo de ley universal y el afán de haber querido desaparecer de la faz de la tierra. Por supuesto que todas estas conductas sistemáticas han hecho que la permanencia a mi lado resultara de lo más insoportable, porque me he convertido en una tirana que ha gobernado los tiempos y los estados anímicos de mi entorno. Por supuesto que sí, yo he sido víctima de una enfermedad, pero es que mi familia ha sido mi mayor víctima, porque las he arrastrado a mi mundo caótico. Casi 40 años conviviendo con la anorexia y la bulimia, puedo decir que te arrebata todo, absolutamente todo, lo más preciado. Hoy solo tengo el deseo de encontrar esa cura definitiva. Y que gracias al Centro Gus-Lasset, pues tengo la esperanza y ojalá que finalmente me permita abrir el mapa de los sueños y transitar esa ruta directa hacia la superación y la dicha. Y que ojalá que mi próximo libro no solo hable de mi yo destructivo, sino mi yo constructivo. Gracias a ti, Mari Carmen, porque un tema como el que se trata en tu autobiografía le das una gran visibilidad desde la gran dimensión que ello supone, porque muchas veces desde los ámbitos que se quiere intervenir con este problema de salud, pues eso, se centra solo en el problema de salud sanitaria, sí. Y es mucho más. Entonces, poquitas aportaciones como las que tú haces y otras personas hacen, van haciendo un camino, van allanando ese camino, van haciendo un camino para que los demás veamos y seamos conscientes de lo difícil que es esa situación, de cómo podemos estar al lado de la persona. Sí, aquí son, y sobre todo también este libro es para que sobre todo las familias entiendan cómo nos sentimos, porque muchas veces desconocen, entonces no saben cómo actuar en ese sentido. Y también aquí es importantísimo que las instituciones también se impliquen, porque yo, en mi caso, yo desearía ingresarme, pero yo los recursos que tengo con el Servicio Canario de Salud es imposible. Por eso en el transcurso de este libro, en el proceso de este libro, pues sabes que había hablado del Centro Gus-Lasset. Es un centro que se fundó en 1999 y no supe de él hasta el 2010, pero no era mi momento para yo ingresar. Yo en el año pasado, en agosto del 2022, pues ya estaba en un límite en que ya tenías que buscar soluciones porque no podía seguir así. La verdad es que este libro para mí era una despedida, porque era mi herramienta para dejarle a mis hijos, porque ya física, mentalmente, esto me agotaba, era insufrible. Y lo que me aportaba, por ejemplo, el Servicio Canario de Salud, no era la solución. Y gracias al Centro Gus-Lasset, bueno, que está subvencionada por el Cabildo, pero que necesitan más recursos para que nosotras por lo menos tuviéramos una unidad específica
porque en la UIB del Servicio Canario de Salud es imposible. Mi primer ingreso allí, a mí me impactó, porque me encontré con diferentes patologías, esquizofrénicos, es decir, ¿cómo se le llama? Sí, de todo tipo. Y estar en una habitación cuando tu compañero de al lado está oyendo voces que te va a matar, yo no creo que eso sea un entorno apropiado para poder tú tratarte. Y además que este trastorno necesita de una unidad, no estar en el sitio que... Bueno, tú misma lo reconoces, ¿no? Desde tu autobiografía tú decías que se estaba apoderando de ti y no te dabas cuenta, o sea, lo difícil que es que la persona se identifique, claro. Exacto. Y entre más jovencita, o claro. con las niñas, la madurez, ¿no? Para poder identificar algo como esto y luego su entorno y desde luego las instituciones. Si ya es difícil identificarlo uno mismo, identificarlo en el entorno, pues las instituciones, prueba de ello es eso, lo que tú estás diciendo, las intervenciones que se están haciendo, que pueden ser no adecuadas por no identificarse. Exacto. Cómo es todo el proceso y cómo se puede iniciar. Exacto, y esa es la pena que tenemos nosotros de que no le den los recursos necesarios para que centros como ULAC, porque son personas que directa o indirectamente están relacionadas con esta enfermedad y están haciendo una lucha enorme en ese sentido, y por eso yo ahí le estoy enormemente agradecida, porque ahí sí que vi una esperanza de que realmente puede haber una curación definitiva, aunque soy realista y sé que este monstruo siempre va a estar ahí presente, siempre va a estar al acecho. En cualquier recaída que tú tengas, lo vas a tener ahí. Ahí es cuando nosotros tenemos que tener esa fuerza para salir adelante y que no se nos vuelva a meter otra vez dentro. Fuerza, lo que tú comentabas también, los recursos adecuados. Es que eso es primordial y es con lo que no contamos. Yo ahora mismo es la decepción, porque yo quisiera ingresarme, pero con lo que tengo no, pues es imposible. Tiene mucho valor tu aportación, la verdad, porque ya digo, pasito camino en esta sociedad, en tu caso en esta circunstancia, pero es admirable, pues eso. Toda la gente que va sumando para que mejoremos todos. No, y que al menos yo en la época, hace muchos años yo ni sabía ni que esto se llamaba ni anorexia ni bulimia. Yo simplemente yo quería llenar ese vacío que sentía, me dolía estar viva. Y claro, lo único que me aliviaba en ese momento pues me encerré y quería que se me pasaran los días, y ahí fue la comida a la que recurrí. Y por eso hoy día sí tienen, es decir, hay información, no tanta como se debiera, porque es que ni los profesionales, lo más importante de esto es que es fatal que los mismos profesionales no sepan que existan instituciones como el Centro ULAC, porque yo, como dije antes, yo me enteré por pura casualidad, porque si no, no hubiera sabido de este centro. Y es una pena que eso fuera así. Por eso se debería dar más visibilidad a centros como este y que las instituciones pues den más recursos. Y eso es lo que quisiera. Porque si no, veo que la curación en este sentido con el TCA sería imposible, si no ponen los remedios suficientes. Y yo creo que se puede, pero hay pocas ganas, creo yo. ¿Y cómo cala esta enfermedad en la isla? ¿Hay mucho más? Sí, en ese sentido, sí, porque solo hay un 5%, es decir, no supera al 10%, de un 5, un 8% están diagnosticados. Y eso es, pero muy poco. Por eso es la pena que existe en esto, que es una enfermedad tan destructiva, porque yo pienso que es de las enfermedades más devastadoras que existen,
porque te va destruyendo poco a poco, física y mentalmente es agotadora. Y llega un momento en que tu cuerpo, como cuando me ocurrió a mí, yo ya no podía más, yo tenía la necesidad, me daba pena de irme de este mundo sin que mis hijos entendieran el porqué de mi, como decía, mi aparente locura, no aparente locura, sino actitudes extrañas, no darle una vida normal como cualquier otra familia, porque los arrastraba siempre a mi mundo caótico. Yo aquí era una tirana, una egoísta, y por eso me daba pena que irme y que ellos no me entendieran. Y por esto este libro fue mi principal motivo por el que yo quería ofrecerles esa explicación a mis hijos. Y claro, y dio todo un vuelco cuando en el proceso pues conocí al Centro Gulacén, que en cierta forma es mi pequeña esperanza hoy día. Porque aún así yo no estoy al 100%. Yo hoy día estoy en el centro, me paso todo el día, desde el mediodía hasta la noche. Claro, no es un centro que tú pernoctes, que simplemente es un centro de día. Ahí sí te controlan lo que es el almuerzo y la merienda, pero no tienes nada más. Bueno, tienes tus terapias, tu psicólogo, y esa es una grandísima ayuda, pero no es suficiente. Y es lo que las personas que tenemos este trastorno pedimos, que nos podamos ingresar para tener un tratamiento lo más completo posible. Y eso es lo que necesito, porque yo creo que no puedo tener más fuerza para seguir. ¿No hay alguna posibilidad de hacer una campaña o algo que les pueda ayudar a todos los que están en tu casa? En casos como el tuyo. Hombre, ya ahí es eso, cuestión de prensa, televisión, el mismo, es decir, el Cabildo, que en este momento es la que subvenciona también al Centro Gulacén. Pero claro, las subvenciones a lo mejor son mínimas, incluso gracias a esas ayudas y gracias a la lucha que están haciendo esta asociación, gracias a esas familias que están luchando por tener más recursos. Y es una pena que no le den todo lo que realmente necesiten, porque hay millones de personas que están en esta situación y por lo que decía, solo el 5% al 8% está diagnosticado y es algo que se oculta. Y es la pena de que como decía antes, de hablar de esta enfermedad, que hasta los mismos profesionales, que es por lo que a mí me enfada y me entristece a la vez, que la cataloguen de la enfermedad de la vanidad o la enfermedad de la vergüenza. Es un desconocimiento absoluto. Por eso los mismos profesionales, si por lo menos leyeran este libro, porque ellos solo saben de nosotras esto. Si leyeran este libro, sabrían la inmensidad que tienen de lo que estamos pasando. ¿No hay una forma de contactarte con el consejero de salud de la Autonómica de Canarias? Porque de ahí tendría que salir los fondos. Hombre, es que ya sea es decir, imagino que la lucha que tenemos nosotras con el TCA también la pueden tener a lo mejor las personas que con otras patologías. Sí, ya eso es la lucha, sí, la lucha constante. Esto es una lucha constante. Y aunque hay algo que sea importante, da igual lo importante que sea. Si ellos no ponen los remedios, que son los que deberían, no hay nada que hacer. Ahí ya no es cosa nuestra, ya le compete al gobierno, al cabildo, a las instituciones, a sanidad. Nosotros con esto intentamos poner nuestro granito de arena. Ya luego ya ellos que den el paso. El paso no, lo que tengan que poner, la ayuda, lo que sea necesario.
Por eso. Ya, gracias. Sí, sí. No, una duda. Sí. Quisiera saber si el tema de ser desde niña, una niña prodigio en el atletismo, Sí. en la competición, Sí. si es independiente, no... ¿Quiere decir que si fue el deporte lo que me metió en esto? Sí, o... No, eso es lo que decía, que eso, el estereotipo ese de que a lo mejor el deporte en sí es lo que me... No, porque realmente con este deporte yo tenía que estar bien nutrida. Es decir, tanto en balonmano y atletismo requieres de una nutrición necesaria para tú poder tener esa fuerza. No, por eso decía que esto, cada trastorno y cada persona es diferente, tiene un trastorno, no se trata igual uno que otro, son diferentes, son individuales. Por ejemplo, mi tipo fue emocional, fue a raíz de que mi madre me enfermó. Exacto, fue cuando ya ella tuvo cáncer y a partir de ahí como hubieron largas etapas en las que mi madre pues iba al hospital, se pasaban meses pues a lo mejor en Tenerife, pues esas ausencias a mí era como si me sintiera un poco vacía y entonces a partir de ahí fue cuando yo me empecé a introducir en este mundo de la anorexia y la bulimia sin yo saberlo porque yo desconocía. Como decía, que uno no sabe, inclusive en ese tiempo desconocía que se llamaba anorexia, que se llamaba bulimia. Tú simplemente pues quieres llenar un vacío y la forma mía pues fue con la comida. Ya luego cuando mi madre falleció fue pues una dejadez total. Me encerré y ya solo eran atracones y fue una vida de infierno. Estuve cerca de 10 años, desde que falleció mi madre hasta mi primer ingreso, pasaron como 10 años. Y yo esos 10 años yo apenas salía. Así que eso fue, devastador. Y claro, cuando me ingresé fue porque ya no podía más, porque o me pegaba un tiro o hacía algo. Y con mi mejor amiga, pues decidí ingresarme. Y fue a partir de ahí ya cuando ya tuve varios ingresos. Pero claro, era lo que decía, que en la UIB ahí es imposible una recuperación. Ahí simplemente vas, te estabilizan y luego otra vez fuera. Y la pena es eso, que no haya un centro específico para tratar este tipo de trastorno. Y eso es así, eso es la vida. Yo, una confusión mía. Yo leyendo tu historia y tal, Sí. yo pensé, las niñas estas sometidas a tanta presión. No. No, sí, es que mucha gente piensa. Claro, mucha gente piensa eso ya, de que eres deportista, pues ya de por sí tienes que, con esa presión que te ejerce, que en tu entorno deportivo y eso pues te crea el meterte en esto. Y no por... Sí, hay que sí. Por eso te digo que hay casos que son individuales, que son diferentes y sí puede ser darse esa situación, pero la mía en especial pues fue por tipo emocional. Sí, fue más emocional que físico.